Son las 7:55. Bueno, la polémica está servida y la verdad es que aquí, por sobre todas las cosas, hay que priorizar el entendimiento de las niñas, niños y adolescentes, porque recordemos que el nombre exacto de esta llamada Ley de Alimentación Saludable es Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. Está enfocado evidentemente a toda la población, pero es esta población particularmente desde la que se debería entender lo que está consumiendo. Nos acompaña en estudios Raúl González, representante de la OPS-OMS en el Perú, para hablar precisamente de cuál es la polémica, en qué se centra la polémica y cuál sería el etiquetado ideal para la comprensión del consumidor. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días y gracias a ustedes por la oportunidad. Hablemos de dónde se centra la polémica entre estos parámetros, entre la OMS y la GDA, por la guía de diaria de alimentación. Realmente la diferencia, la ley es un concepto, es algo mucho más amplio. La ley habla de alimentación, de promoción de la salud, de vida, estilos de vida saludables, pero parece que lo que ha molestado a determinados sectores de la industria es el sistema de etiquetado en los productos. Lo que recomienda el predictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor, que ha aprobado, y quiero decir aquí que los únicos que están a favor de ese sistema de etiquetado son ellos mismos. O sea, ¿el Congreso? No el Congreso. Un sector muy importante del Congreso entiende perfectamente qué es aquello que beneficia a los peruanos, qué es lo que beneficia a la salud de los peruanos. Pero un sector del Congreso se ha alineado con la postura de determinados sectores de la industria que pretenden dar vía a este sistema de etiquetado que en realidad no produce información. Es un sistema etiquetado de colores múltiples que lleva algunos referentes del GDA y luego, como comentábamos escuchábamos hace un momento al excongresista Jaime Delgado, es decir, los parámetros que utiliza se los han sacado de la manga. Esos parámetros, ese 25% de la cantidad de azúcar de la dieta, no tiene ninguna base científica. Entonces, esta combinación de números y combinación de colores realmente genera una confusión en el consumidor que no va a saber identificar de una manera rápida aquellos productos que pueden perjudicar a largo plazo a su salud. Yo quiero hacer una lectura que me parece muy precisa acerca del artículo 65 de nuestra Constitución y señala lo siguiente: garantiza los derechos a la información, a la idoneidad de los productos, a la libertad de elección que se reflejan en un deber especial de protección del Estado a la persona. La información del etiquetado de los alimentos procesados y bebidas no alcohólicas debe ser comprendida sin necesidad de realizar operaciones matemáticas o recurrir a información complementaria. Esto es bien importante, porque si yo me voy a poner a calcular qué significa el 25% del azúcar en función al paquetito, claro, yo me imagino un niño de 6, 7, 12 años, porque la gente dice, no, pero un niño de 6 años no lo va a comprar. Ya, estandaricemos. Una madre de familia que está haciendo la compra, ¿verdad? No, y agarra el paquetito y se pone a calcular, van a ocurrir dos cosas: o lo desestima, que debería ser lo ideal, o por no perder tiempo dice, ya, después lo chequeo y lo mete al carrito de la compra. Absolutamente, ¿no? absolutamente. Si yo voy al supermercado y veo un sello de advertencia, en cuanto estoy viendo ese sello, sé que tengo que tomar mis precauciones. Si yo veo un producto y todos los productos llevan 2, 3 colores con un montón de números, realmente no me informa, porque además la actitud que yo tengo, yo siempre pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando uno está manejando y se llegara a un semáforo y se encontrara las 3 luces encendidas, ¿qué es lo que nos va a pasar con este sistema de etiquetado? ¿Qué hago? ¿Paso? ¿No paso? ¿Me detengo? ¿Está la roja? ¿Está la verde? Tengo que ver. Eso es confuso. Una señal de aviso que te dice, ojo, esto tiene demasiada sal, yo ya sé que debo ser muy cuidadoso porque me arriesgo a tener una hipertensión, ¿no? ¿Por qué no revisamos claro que sí, con nuestra audiencia precisamente los modelos que se están planteando, el octogonal y el del semáforo? Cuando yo decía el Congreso, me refería a que finalmente el Congreso será factor decisivo. Pero yo quiero señalar a algunos congresistas. Yo quiero apelar a la conciencia de los congresistas, de la fuerza mayoritaria del Congreso, para que voten en conciencia, para que voten a favor de la salud de los peruanos y no a favor de los intereses de determinados sectores de la industria. Así es, porque mientras aquí estamos en la polémica, el Ejecutivo brinda sus observaciones y recomendaciones, será el Congreso el que tendrá que decir, y hay que apelar a la conciencia y a la información que sea más útil, ¿no? Yo quiero solamente decir una cosa, ¿no? Es decir, cuando todas las sociedades científicas, cuando el Colegio Médico, cuando el Ministerio de Salud, cuando la Organización Mundial de la Salud, cuando el Colegio de Nutricionistas, de Enfermeras, están recomendando un sistema y solamente algunos sectores de la industria recomiendan el otro, yo creo que eso nos tiene que hacer pensar. Claro, eso es una alerta, ¿no? Mínimamente. Revisamos aquí en esta pantalla precisamente el etiquetado aprobado por la Comisión de Defensa del Consumidor. Todavía la fecha en la que finalmente esto será decidido no se ha estimado, así que tenemos un
periodo para el debate y la discusión y para la información al usuario. Pero tal cual, señores, esto sería lo que usted tendría pegado en la parte frontal de la etiqueta, ¿verdad? Altas grasas, 20... ¿Paso o no paso? Claro, paso o no paso. Está verde, está rojo, está amarillo, paso o no paso. ¿Es bueno o es malo? ¿Qué debo hacer? Tengo que tomar una decisión en cuánto tiempo. En menos Además, yo tendría que calcular segundo, ¿no? 3 gramos en función al contenido total, me imagino, del paquete. Usted es una persona culta, es una persona formada. ¿A usted 3 gramos le dice algo? La verdad Yo es que soy no. pediatra. Ojo que no. Los pediatras estamos acostumbrados a manejar mucho nutrición. Me dicen 3 gramos, tengo que estar reflexionando. ¿Eso es mucho, es poco? Claro, ¿Cuánto es? aquí se hizo una campaña muy importante con respecto a las grasas trans. Entonces, para mí es bien importante leer si tiene o no grasas trans. Pero Así el de 3 gramos no me dice, nada. mucho. Y vamos a tomar en cuenta lo que se explicaba en el reporte anterior que veíamos, ¿no? Según la recomendación de la GDA, 25% de azúcar todavía es alto, ¿verdad? Para la OMS es el 10%. Hay una diferencia importantísima. Sí, además ni siquiera es que el GDA diga que es el 25%. Realmente eso que está en el proyecto de ley, realmente esos números no salen de ningún sitio. Es decir, esos porcentajes realmente no nos han mostrado la evidencia de dónde sacan esos porcentajes. Pero sigamos tomando este ejemplo. 25%. Yo lo vería en el etiquetado ámbar. Lo vería en el etiquetado ámbar, claro. Si es tiene decir, menos aún siendo azúcar alta... Entre 10 y 25, sí, ahí aparecería como ámbar, cuando realmente debería aparecer como rojo. Y el etiquetado octogonal lo que nos diría es algo mucho más preciso. Simplemente no tendría el consumidor que hacer ese cálculo, simplemente le diría alto, porque esos parámetros ya están definidos en la ley por el Ministerio de Salud y además están apoyados por la Organización Mundial de la Salud. Con lo cual yo solo tengo que ver lo que estamos viendo en pantalla, alto en azúcar. Simplemente, si yo veo que tiene alto en azúcar, ya sé que tengo que tener esa precaución. No tengo que hacer ningún otro cálculo. Claro, y además me parece que debajo de esta etiqueta irá una recomendación que diga evitar su consumo excesivo. Efectivamente. Bueno, eso es una lectura mucho más simple, mucho más rápida. Lo es. ¿Verdad? Esa es la intención del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, como ente rector de la salud del país, protege la salud de los peruanos, algo que no está haciendo determinados sectores de la industria. Y sus operadores políticos que se van a alinear con esa recomendación de la industria. Ahora, vayamos un poquito más allá. ¿Por qué se discute esta ley de alimentación saludable? Evidentemente, el registro de niños con sobrepeso en nuestro país ha aumentado, los niños con obesidad también, y eso va directamente a un consumo, a una compra decisiva por parte de ese menor en el kiosquito de la escuela, ¿verdad? En el momento que esté en la compra de la mamá. Claro. O sea, sí hay un poder de decisión por parte de ese niño para el consumo de estos alimentos. Por eso la lectura tendría que ser mucho más sencilla. Por eso es que se pretende corregir esto para poder contrarrestar estas cifras de obesidad y de sobrepeso en los pequeños. Que recordemos que es un problema de salud pública de primer orden en el Perú. Recordemos que el Perú es el país en el que más deprisa está aumentando la obesidad y el sobrepeso en los niños. Y recordemos que solamente de pensar, porque ya estamos hablando de la salud de los peruanos y estamos hablando del tesoro público, es decir, lo que va a tener que gastar el Perú en tratar esas enfermedades crónicas que con toda seguridad van a aparecer ligadas a la obesidad, como son la hipertensión, como son la diabetes, como son los accidentes cardiovasculares e incluso el cáncer de colon. Claro, pero vayamos un poquito más allá. Entonces, estas sí serían medidas de prevención, medidas políticas públicas para evitar esas cifras, para evitar que el gasto de atención en esos niños que serán adultos con diabetes, adultos con problemas cardiovasculares, adultos con una serie de problemas, tengan que ser atendidos por la salud pública también. Efectivamente. O sea, estoy hablando todo esto que parece tan lógico porque el Congreso tiene que pensar en ello cuando determine este tipo de políticas. Exactamente. Y más que el Congreso, cada uno de los congresistas. Yo una vez más quiero apelar a la conciencia de cada uno de los congresistas de la fuerza mayoritaria que por favor sientan y piensen en sus hijos, en sus nietos, en su vida propia y además en la salud pública de los peruanos, que no se dejen arrastrar por una obligación de voto que les va a llevar a una decisión equivocada con toda seguridad. En caso finalmente se aprobara este sistema de semáforo para el etiquetado, ¿se puede revisar eso? ¿Hay algún precedente en otro país que esto se pueda cambiar con el tiempo, en tanto pues los resultados no hayan sido los ideales para la población? Por supuesto, es decir, todas las leyes son revisables, todas las leyes realmente se desarrollan con la intención sana de los gobernantes de proteger a sus poblaciones y si las leyes se ve que no funcionan, se pueden reformar. ¿Qué problema tendríamos ahora? Que después de 5 años de aprobada esta ley y no haber entrado en vigor por falta del reglamento,
con esta, si el Congreso fuera adelante y con una mayoría aprobara este dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor, que recordemos que la propia Comisión de Salud del Congreso dio un informe negativo a ese dictamen. Recordemos esto, es decir, que es esa comisión concreta de defensa del consumidor, porque la Comisión de Salud del Congreso realmente se alineó con los presupuestos del Gobierno y con la recomendación del Gobierno sobre el etiquetado con sellos octogonales. Es esa Comisión de Defensa del Consumidor, por eso quiero decir claramente que es un sector del Congreso y no el Congreso de la República. Claro, es un poco el Congreso contra el Congreso, ¿no? Claro. O el Congreso no tomando sus propias recomendaciones. Es el sentido común contra los intereses económicos de un sector de la industria. Así de sencillo. ¿Qué ocurre en el exterior con respecto al etiquetado? ¿Qué modelos se ha tomado en cuenta y cuáles han tenido mejores resultados? Porque mucha gente, también quienes están a favor del etiquetado tipo semáforo, dicen, bueno, habría que ver los resultados en otros países. Le agradezco mucho esa pregunta. Que pasen los años, le agradezco ¿no? mucho esa pregunta porque realmente es engañosa. O sea, se pretende, es que ningún país tiene este sistema de etiquetado. Eso, primero, solamente un país. El país que lo tiene es Chile. Pero es que, claro, el etiquetado con octógonos, con un sistema simple, pero realmente este sistema de etiquetado de los alimentos procesados es algo que está empezando en este momento, es decir, los países y la América Latina tiene la cabeza en el mundo en este sentido. Estamos siendo pioneros en el mundo, en esta región, para avanzar hacia un sistema de etiquetado simple que proteja la salud de las personas. Lo tiene implementado Chile con un gran éxito, lo tiene implementado hace ya casi 2 años, lo está preparando y trabajando Uruguay, Canadá y Brasil. Y realmente se dice, ¿por qué otros países? Y siempre nos ponemos en el marco de los países de la OCDE, donde Perú desea estar, en el club de los países con economías saneadas. Bueno, porque la velocidad de incremento de la obesidad y sobrepeso en la región de las Américas es muy alta, porque tenemos un problema de salud pública importante y porque en esta ocasión no vamos a la cola de las legislaciones de otras regiones, sino que estamos a la cabeza, desarrollando legislaciones progresistas que protejan los intereses y la salud de nuestras poblaciones. Bueno, posiblemente esa sea la mayor traba, ¿no? Que es un sistema que se ha comenzado a implementar y en tanto eso, pues la gente, y me refiero, quienes han discutido este tema del etiquetado semáforo, no tienen un referente. Dicen, bueno, si esto así se etiqueta en el mundo, así lo tenemos que hacer. Claro. Que ser un poco más progresista, efectivamente. Y con el pequeño, y teniendo en cuenta el detalle de que la obesidad entre los años 2007 y 2014 en los niños en el Perú se ha duplicado. Es decir, el Perú tiene un auténtico problema de salud pública con la obesidad infantil que requiere una intervención urgente. Necesitamos realmente tomar medidas ya para intentar disminuir esa velocidad de incremento de la obesidad. Claro, y ojo, que no es que estén más gorditos los niños y mejor nutridos. No. Están más gorditos y desnutridos. Y eso además también, a veces algunos de los operadores que están a favor de este dictamen juegan con esa desinformación. Es decir, un niño puede estar obeso y anémico. Dicen, no, es que hay que preocuparse de la anemia, hay que preocuparse de la alimentación, porque vemos con demasiada frecuencia niños que están obesos porque tienen un consumo desequilibrado, es decir, toman muchos hidratos de carbono, muchas calorías, y no toman alimentos con hierro, y están obesos y anémicos. Esta polémica continuará y seguramente la revisión del etiquetado también, porque sería importante también informar al consumidor, por ejemplo, qué significa alto en sodio y qué representa en el organismo que sea alto en sodio, ¿verdad? Porque si a mí me dicen, bueno, no consuma sodio, y uno piensa, pero si la sal tiene sodio y yo como sal todos los días, ¿qué problema puede haber? Hay una campaña que se debería ya implementar de manera un poco más extendida para dar estas explicaciones. Es que eso está en la ley también, es que solamente van al sistema del etiquetado, pero la ley también tiene componentes de educación nutricional, porque solo les molesta el etiquetado, solo les molesta aquello que puede realmente alterar su bolsillo a corto plazo, ¿no? Claro. Porque realmente la ley contempla un observatorio nutricional, contempla educación para la salud y contempla hábitos de vida saludables. Bueno, vamos a repetir, es la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, Ley de Promoción de Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes. En tanto, el consumidor debe estar bien informado y debería tener muy claro lo que consume. ¿Por qué nos preocupamos entonces por las observaciones de la industria? Porque parece que eso es lo que está ocurriendo. Nos estamos preocupando por las observaciones de la industria y no por las observaciones que serían en beneficio de la población. Le agradezco mucho el haber estado con nosotros. Raúl González, representante de la OPS-OMS en nuestro país, hablando de este sistema de etiquetado que está en debate, está en polémica y todavía estamos esperando la decisión del Congreso.